Mapa conceptual del libro La barbarie con rostro humano de Bernard Henry Levy para la asignatura de Economía Empresarial. El primer mapa conceptual es para representar el primer capítulo de la primera parte, titulado La letanía torpizquierdista. Este capítulo habla sobre la extrema izquierda, pero tiene 4 actores. Uno son los manipulados. Esto se debe a que son considerados normalmente los manipulados como dominados, actores dóciles e inconscientes, que poseen una ideología optimista, una idea de un mundo mejor. Por lo tanto, se vuelven sumisos, pero también son considerados siervos voluntariamente. En esta primera parte, los manipulados básicamente consideran que esa realidad de opresión que viven es debido a los príncipes que los obligan a interiorizarla. Luego pasamos al segundo actor, que es el opresor, que representa al durmiente despierto, que es el director del inconsciente lúcido y diabólico. Considera incluso que si Hitler ha ganado es porque así lo querían las masas alemanas, porque básicamente gobierna a un pueblo sonámbulo. Continuamos con el rebelde. Este rebelde es el dueño de la verdad, constituye la perversidad del amo y constituye ese ánimo de liberación de los oprimidos. Y también están allí los deseantes, que son los dueños del deseo, que constituye todos esos flujos de deseos y disfrute de izquierda, verdad pura de sus pulsiones más secretas, intensidades serviles. Básicamente muestra esa nueva ola de izquierdistas del 68 como San Gil y San Gelis, representando como apóstoles de esa nueva ola de locos de la gran familia, incluso actores del antiedipo. Luego vemos el poder como esa teoría marxista del poder y del leninismo. Ese poder que se adhiere, ese poder que se incrusta, es la simple voluntad del servir. Amo, que no es una nada, pero es un príncipe amable y amado, fe de los militantes, ya que no es necesario decirle que es un Estado que explota y oprime, sino que con que se considere un príncipe amable y amado. Y está consignado en una historia de crueles enseñanzas. El siguiente mapa conceptual hace referencia al tercer capítulo de la primera parte. Básicamente tiene unos escenarios que son el optimismo de izquierdas, el pesimismo de derechas, el contrato social, los rebeldes, la historia del príncipe y el poder. Hablamos de optimismo de izquierdas y pesimismo de derechas cuando nos muestra que la historia en la que ellos quieren enmarcar todos estos sucesos, incluso Rousseau en su tesis Socialismo imposible del bien y de la felicidad, mañana será como hoy, mientras haya historia y cultura, manifiesta básicamente el pesimismo de esa historia, de una paz imposible. Luego incluso lo manifiestan en el contrato social cuando habla de que al tomarlo al pie de la letra rompe la idea del vínculo social, lo que hace es desunir a la sociedad. Y habla del Emilio, que la idea de una sociedad sana del bien público es un sueño absurdo, ya que rápidamente se convierten en asesinos. Básicamente lo que nos muestra es que ese vínculo social, ese sueño absurdo, esa idea del bien público, es una idea de soñadores, pues que no va a perdurar.
Luego vemos otros actores como los rebeldes. Estos que atacan con obstinación las murallas de la dominación y que son vistos mediante las manifestaciones. Por ejemplo, los bolcheviques, que son considerados sin nombre y sin rostro, que pagaron su rebelión con una muerte social absoluta. Y los de la Unión Soviética, quienes pagaron con su vida la oposición al príncipe, en ese momento al príncipe de su momento. También hablamos de la historia como una dialéctica de la dominación, el poder que tienen las palabras para dominar las masas. Ella lo denomina que nacimiento de la historia y de la humanidad como rebaño, en donde ya sabemos el papel que tiene la historia y en este caso la humanidad seríamos el rebaño. El siguiente actor, que es el príncipe, aquello por lo cual se unen los hombros solo al separarse del bien, básicamente al desunirnos. Y el poder, que está en todos los anteriores, básicamente es el que quiere instituir los estados, porque el poder es el que los instituye, y lo que hace precisamente es no deja de hacer que las sociedades existan. Eso es el mayor interés del poder. Mayo del 68 o el aplastamiento de la vida. Este es el cuarto capítulo de la quinta parte. Básicamente inicia con una gran cuestión. ¿Es el marxismo la religión de estos tiempos? Hace esta pregunta y nos la aclara mediante 4 consecuencias que llevaron a esa pregunta. La primera consecuencia dice: si el marxismo, que es burdo optimismo, decadencia intelectual, que incluso es igual comparada con otra ideología como el radicalismo entre guerras. Eso quiere mostrar cómo muere, pero vuelve a surgir ese marxismo. Adicional, resalta cómo Drew, quien vio certeramente cuando describía en Engels una Francia real y radicalizada. Adicional, vio que el marxismo-leninismo es el radicalismo de nuestro tiempo y considera que es verdad que no hay gran pensamiento que no sea analfabeto. Aquí, tratando de hacer ver la falla de la dialéctica, en la historia principalmente. Una segunda consecuencia muestra la crítica al marxismo, que no lo pone en crisis, o sea que todos los que trataron de criticar al marxismo lo que hicieron fue darle fuerza a ese poderío y endurecer esas posiciones. Adicional, todos los comentarios que aplaudieron Benoist, Dalé, Lardeu, Jambet o Francois Paul Levy fueron básicamente monstruos del inconsciente histórico. Luego habla de los nuevos filósofos que fueron mal comprendidos en ese mayo del 68, que eran el Partido Socialista. Consideran que en este momento, en este gran suceso del 68, Francia se reconoce en un partido que habla la lengua de los comunistas. Ese es el análisis que le da a la situación, aparte de considerar que ese liberalismo bonachón y ratero que sabía encontrar su provecho allí donde mejor podía. Y resalta esta situación con un comentario de Auster cuando dice: la respetabilidad se convierte en astucia. Ese mayo del 68 no es tan solo la explosión libertaria, es de las más negras fechas de la historia del socialismo. Luego vemos una tercera consecuencia para responder a esa gran pregunta: si es el marxismo la religión de nuestros tiempos, y habla que el marxismo ha perdido su fecundidad, que se instala paradójicamente en un extraño entorpecimiento. Habla como Althusser desapareció rápidamente y entró en un letargo indolente. El marxismo pagaba su expansión con una esterilidad total, y que ese marxismo es el pensamiento de nuestro siglo y el obstáculo de su pensamiento.
Y como última, cuarta consecuencia, habla del antimarxismo, que es una posición imposible a la par que necesaria. Dice que el marxismo es el amo del eterno problema de la desgracia y de la sumisión, pero aún así el antimarxismo no debe convertirse en una religión que reproduzca por su fanatismo aquella que pretende combatir. Luego, vuelve y habla del antimarxismo para tratar de combatir todo lo que le ha pasado aquí en las otras consecuencias. Nos indica que es el combate contra esa política, ¿sí?, consagrados a la lengua del capital, y que no queda otra cosa que la ética y el deber moral, que solo queda el deber de protestar contra el marxismo a la falta de poder olvidarlo. Esto es el tercer mapa conceptual. El último mapa conceptual es el que reúne todas las ideas principales del libro. La barbarie con rostro humano de Bernard Henry Levy se compone de 5 partes, ¿sí? Estas 5 partes que representadas son en sucesos del mayo del 68 y hablando de una cohesión totalitaria que se presentó. Hablando un poquito del autor, Bernard Henry Levy es integrante y representante de esa nueva corriente de nuevos filósofos. Incluso tuvo como profesores a Jacques Derrida y Louis Althusser, críticos con los dogmas de la izquierda radical surgida en ese mayo del 68. Este libro muestra al hombre como una causa perdida y al poder como una fatalidad criminal y al progresismo como máscara de la reacción, y a los políticos que tendrán el destino en sus manos. Casi que esa es la conclusión que él hace en su libro. Y básicamente lo que quiere revelar en el libro son unos mitos y tabúes de la izquierda sometidos a un análisis bastante fuerte. Ya en ese primer capítulo, en esa primera parte, abarca pues toda la descripción del poder como una enfermedad que causa terror. Y en este caso describe al príncipe como el ideal del yo. También trata los temas de la servidumbre voluntaria en el dominado y el opresor. Habla del contrato social y la ruptura de ese vínculo social, sobre la paz imposible, el optimismo, los soñadores de ella, el nacimiento de la historia, de la dialéctica de la dominación, que es como la considera, historia que siempre es estado, y de la humanidad como rebaño. Luego, en la segunda parte, habla del amo fuera de quicio, en donde resalta que la humanidad sin poder es un barbarismo, que no existe deseo ni lengua, ni realidad, ni historia que escapen a ese poder, que básicamente es un progresista, que es una burguesía con rastros de Lucifer. Habla también de la política freudiana, el deseo como somete al poder, y la filosofía revolucionaria, que es un señuelo político, una mentira organizada contra el poderío del amo, que es el nombre del mundo, ¿no? Habla del posmayo 68, como ese deseo rebelde y corrosivo que básicamente corresponde a la voluntad del amo. También en esa segunda parte del amo fuera de quicio habla sobre el príncipe, que es la cicatriz mortífera de los contratos, y la gramática es la ciencia del poder. Aquí dándonos ya luces sobre para dónde va toda la historia. Reglamentación del lenguaje y de las almas. Eso es lo que hace la gramática, la historia y la dialéctica. También habla sobre que la política, que es de antemano lingüística, que esas palabras que están colmadas de prohibición, que incluso Nietzsche nos dice que es una producción de técnicas, fuerzas reactivas y movimientos que deshace, divide y desorganiza. Luego vemos acá una tercera parte, que es el crepúsculo del socialismo, en donde nos muestra cómo ese socialismo, que es un supremo sacrilegio,
ya que critica los crímenes del estalinismo, continuado en 1968 por el olvido del leninismo, la ruptura con el marxismo, que es el nombre del socialismo, el horror hitleriano, cuando llega a considerarse a veces como un tropezón de la burguesía. Ahí desenmascara un poco y revela ese verdadero rostro. Los nietzscheanos lo definen como la práctica del resentimiento. Es así como describen al socialismo. Incluso en esta última tercera parte hablan de la época del capitalismo. La época capitalista, la extorsión de la plusvalía, el proletariado como burguesía purificada que instituyen negocios según contratos, cláusulas que fluctúan según el estado del mercado, cómo empiezan a inventar organizaciones del trabajo, instrumentos de clase que garanticen ese contrato, regateando con el poder el vínculo del salario con el valor de la fuerza del trabajo. El capitalismo genera su despliegue de Occidente como mundo y como historia. En la cuarta parte habla sobre el fascismo búlgaro, ¿sí? Arranca explicando cómo el socialismo es un poder de una modalidad del capital. De una vez ya los empieza a vincular al socialismo con el capital en su modalidad bárbara, que a su vez no es más que un progresismo, que es una progresión uniforme y lineal hacia el mal. Stalin convirtió una movilización en el monstruoso instrumento de un fascismo proletariado. Estado totalitario origina creencias profanas, es la religión del Estado. Estado totalitario no consiste en policías, sino en nombres de ciencia que están en el poder. Otra parte de esta cuarta parte es el capitalismo, considerándolo como el final de la historia con desenlaces sangrientos y bárbaros. La barbarie es la capital en el atolladero, que rompe con los esquemas del hegelianismo marxismo. Lo considera como una capital decadente y degenerada. Es la figura de la técnica como estilo bárbaro del capital, que no es más que la realidad del nihilismo. La ideología del deseo es una figura de la barbarie. Ya la quinta parte del libro, en la que habla sobre el nuevo príncipe, básicamente nos sintetiza indicándonos que la barbarie para los occidentales traerá el más trágico de los rostros, el rostro humano de un socialismo que repetirá tareas y excesos de las sociedades industriales, y que esa política va a ser política cuyo cuerpo será el capital y cuya cabeza será marxista. Así concluye este mapa conceptual de todos los capítulos del libro La barbarie con rostro humano. Así concluye este mapa conceptual del libro La barbarie con rostro humano del autor Bernard Henry Levy.